Continuamos con el doctor Arnoldo José Gabaldón. En esta tercera parte hablamos justamente de lo que él conoce como representante de tantos ministerios al frente de lo que es la función pública como tal, una función pública que en ese momento estaba profesionalizada sin duda alguna. Doctor, usted además fue presidente de la COPRE y uno dice, caramba, cuando uno habla de, por ejemplo, lo que hacía la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, tantos proyectos que había y todos tenían que ver con la inversión. Yo dejaba antes una interrogante que usted mismo decía que no era una falta de memoria ni esta omisión obedece a esto, sino a querer ocultar la desinversión que ha habido a lo largo de tantos años en lugar de utilizar recursos para esto o para aquello que es necesario, por ejemplo, calidad de vida, servicios públicos, se desviaron esos recursos y bueno, caemos en el tema corrupción que también habíamos hablado usted y yo. Bueno, mira, es ostensible cómo los niveles de inversión, que obedecen a su vez a parámetros más o menos estándar en los países en desarrollo, que se dedicaban a servicios públicos, se han disminuido. En salud es notorio, en el agua, en la electricidad. En la electricidad, yo tengo unas declaraciones del año 2003 o 2004 en que decía, aquí se avecina una catástrofe eléctrica porque viendo. No se está invirtiendo lo suficiente. O sea que ya se podía predecir eso. Pero por otra parte, por ejemplo, cuando se analiza la inversión en el sector petrolero, se da uno cuenta que en efecto aumentó la inversión a partir del año 2005, que vinieron las empresas mixtas en la faja en la faja petrolífera del Orinoco, pero que el porcentaje de corrupción allí debe haber sido pavoroso. En unos porcentajes, corrupción siempre ha existido, claro, pero ya en los márgenes en que se han registrado en los últimos años, empiezan a pesar en el funcionamiento tanto de los servicios como de cualquier otra actividad. Bueno, esa es una de las lacras que tenemos. Ahora, tú mencionabas, hablando de los servicios públicos, el problema de la función pública. Una de las líneas de la Comisión de Reforma del Estado fue cómo establecer una administración pública profesionalizada. A eso debo confesar que todos los partidos veían con desconfianza ese término, porque pensaban que el que estuviese en el gobierno iba a aprovechar ese objetivo para deshacerse de los que pertenecían a otras banderías políticas y entonces se iba a actuar en desmedro de ellos por esa vía. Pero los países que han progresado es porque tienen una administración, un funcionariado que asciende por mérito y que se le respeta su actividad, es una cosa profesional. Eso es la función pública profesionalizada. Bueno, aquí se olvidó de eso, pero especialmente en estos 20 años, usted ve que cogen un portero y lo nombran ministro de un despacho porque el señor es leal a la causa política. Bueno, el desempeño de ese señor puede ser muy bueno como portero, claro, y que todo el mundo lo admire, para un cargo pero no como es ese. Así es. Bueno, entonces el coger, por ejemplo, individuos de las Fuerzas Armadas para gerenciar empresas complicadas, bueno, ellos no están entrenados para eso. Esa no es la función de las Fuerzas Armadas. Esa es una de las catástrofes que está viviendo. En este momento podríamos decir que la mayor parte de los fracasos administrativos que tiene el país reposan sobre los hombros de integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales. Bueno, eso por otra parte lo que hace es desprestigiarlos a ellos. Y genera un déficit de gerencia en las empresas que requieren. El servicio eléctrico. El servicio eléctrico es un servicio sumamente complejo y que tiene que actuarse con un gran sentido de previsión. Pero es que además ya nadie le cree a un ministro decir
que los problemas de servicio eléctrico son producto de un sabotaje. Bueno, ¿qué sabotaje? El que oye esas declaraciones, se imagina que aquí un porcentaje alto de la población está metido al saboteo. Además, son demasiado vulnerables entonces los servicios, que están además custodiados por la Guardia Nacional. Eso es. Bueno, aquí, si una de las cosas que el cuerpo social ha demostrado es más bien su pasividad ante la catástrofe que está existiendo en Venezuela. Entonces, ¿de dónde van a provenir esos saboteadores profesionales capaces de interrumpir complejos circuitos eléctricos? Mentira, lo que hay es una falta de mantenimiento pavoroso y que los recursos que se les han dado o que se les han asignado, que fueron importantes, los dilapidaron. Todo esto de los bolichicos, ¿de dónde salieron los capitales esos enormes en que ha disfrutado una cantidad de jóvenes empresarios? Bueno, del negocio de la electricidad y de PDVSA. Doctor, anoche revisando un poco los distintos trabajos también que han hecho algunos portales y hablando justamente de Pro Da Vinci, ahí le hicieron a usted una entrevista muy interesante y hacía justamente referencia, y vuelvo a mencionar a su padre, porque cuando su papá estuvo en esos estudios importantes para atender directamente algunas enfermedades infecciosas, especialmente la malaria, decía lo importante que era para atacar los problemas tener cifras en mano. Y hablaba y se sentía feliz cuando inmediatamente, al término de un tiempo, se arrojaban cifras importantes por parte de los ministerios para saber y atender los problemas. Nosotros tenemos, yo creo que más de 20 años sin manejar cifras de nada en este país. La administración sanitaria se basa fundamentalmente en datos epidemiológicos. ¿Cómo se actúa o frente a qué se actúa con los cuerpos de los servicios sanitarios? Obedece a las alarmas que se puedan prendiendo y que arrojan las cifras de estadísticas vitales. Bueno, yo recuerdo que para mi padre, siendo ministro de Sanidad, el boletín de estadísticas vitales del ministerio era una cosa fundamental, era de las cosas que él se preocupaba más. Él decía, no podemos medir la efectividad de la acción sanitaria si no sabemos con las estadísticas que disminuyeron los casos, que aumentaron. Bueno, ahora esos son datos secretos, esos datos no se divulgan, de manera que uno presume que la planificación sanitaria pues, es prácticamente inexistente. ¿Qué piensa usted, doctor, del tema justamente de las protestas que se están dando hoy en día? Porque una de las protestas que estamos viendo tiene que ver con servicios importantes como los que mencionábamos, el del agua, el de la electricidad. Usted es un experto en esto, como ingeniero civil, pero además como un hombre dedicado al tema eléctrico y el tema, más que todo el tema del agua como tal. ¿Es suficiente lo que se está haciendo por parte de la ciudadanía? ¿Qué otra cosa se tiene que hacer? ¿Hasta dónde tenemos que soportar los venezolanos que nos digan que es una iguana o que cortaron unos cables y que se trata siempre de un sabotaje y no de ineficiencia, por ejemplo? Yo muchas veces pienso que más bien la ciudadanía actúa muy pasivamente. Esto que está ocurriendo en el Zulia es una cosa realmente insoportable. Eso es razones para una rebelión popular de desobediencia civil masiva de una colectividad que está siendo agredida de la manera que está ocurriendo en el estado Zulia. Bueno, de manera que a mí me extraña que allí no pasa de que la gente saca sus colchones para la azotea, para dormir, para coger fresco. Sí. Vamos a hacer la pausa y al regreso ya para la parte final con el doctor Arnoldo José Gabaldón, un poco de reflexión acerca de lo que tendríamos que hacer a partir de este momento, qué viene, a qué tenemos que estar, en qué tenemos que estar preparados los venezolanos para asumir la responsabilidad cada uno de nosotros en lo que nos toca para lograr en términos quizás cortos una reconstrucción de Venezuela como nos lo merecemos. Hacemos la pausa y ya venimos con más.